Bueno, estamos de regreso y mire, esta semana ha sido francamente, y perdón que se lo diga así, pero un tiradero en materia de política migratoria en este país. En un comunicado del Instituto Nacional de Migración informó primero que se suspendería temporalmente el acceso a las organizaciones de sociedad civil, a las asociaciones religiosas que trabajan, que protegen a los derechos de los migrantes. Ya no les iban a permitir entrar a las estaciones migratorias. Horas después, Gobernación dice que desconoce el oficio, que además venía con el membrete de Gobernación, por lo que el comisionado del Instituto, Francisco Garduño, tuvo que salir a decir que las puertas sí están abiertas para las organizaciones, para que puedan dar fe y seguimiento a las tareas que se realizan. Para entender o tratar de poner en blanco y negro qué está pasando, sobre todo por qué importa este tema, nos acompaña Luis Orlando Pérez Jiménez del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Luis Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Y nos acompaña también Elba Coria Márquez, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Ibero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Elba. A ver, empecemos por... Ustedes entienden qué pasó esta semana. Y ahorita le explicamos a la gente por qué es importante, pero ustedes habían visto en otros momentos una comunicación tan errática en materia de migración por parte del gobierno mexicano. A ver, Luis Orlando. Pues mira, lo que estamos viendo aquí es una descoordinación en el gobierno federal. El 28 de este mes emiten este comunicado diciendo que se van a suspender provisionalmente el acceso. Pero además bajo el argumento de que para no entorpecer la atención de los migrantes. Exactamente. Posteriormente, Olga Sánchez Cordero en un tuit dice que no está enterada. El presidente de la República dice que más bien le da instrucciones al titular del Instituto Nacional de Migración para que sí nos deje entrar a las asociaciones y a las estancias migratorias. Lo que estamos viendo aquí no es una confusión, es una situación que se viene repitiendo desde el año pasado, donde las organizaciones han tenido problemas para ingresar a las estaciones migratorias. Esto ya ha sido una constante. Y también vemos que dentro del gobierno federal hay voces, como Olga Sánchez Cordero, que está preocupada por el problema y que disiente de manera pública, ¿no? Y entonces es también como ver esta descoordinación que nos está ayudando. Y lo otro también es que, si bien es cierto, esta política que no permite el acceso desde el año pasado, que dificulta el acceso, no ha terminado, o sea, con nunca había habido en la historia más reciente un documento donde específicamente prohíba la exactamente, entrada. O sea, estaba esta dificultad, pero no te lo hayan puesto por escrito. A ver, Ela, ¿por qué es tan importante este asunto de la entrada a las estancias, a las estaciones migratorias? Por garantía y respeto a derechos. En general, en todo el tiempo que llevan las organizaciones y que yo he trabajado mucho tiempo también en tema migratorio, lo que ha pasado es que el instituto siempre ha tenido una actitud de poca apertura a organizaciones de sociedad civil que llevan a cabo defensa de derechos humanos. Esto es muy importante porque el problema tiene que ver con que las organizaciones representen a personas que están detenidas, organizaciones que vean que se están cometiendo violaciones al debido proceso, al derecho al asilo. Hay temas al como trato, los niños, por ejemplo. Como el tema de los niños. Entonces, lo que siempre ha sido molestia dentro de una política migratoria de detección, detención y deportación sistemática de personas es que alguien interfiera en que eso ocurra de esa forma. Que además hay que decir, es el marco internacional. O sea, marco internacional. No es solamente la voluntad, la buena voluntad. Hay acuerdos internacionales suscritos por el gobierno mexicano que obligan a que alguien tenga, por ejemplo, acceso a quien le pueda informar sus derechos y le pueda acompañar en los procesos. La defensa legal es fundamental. México ya ha tenido casos frente al sistema interamericano relativo a no garantizar la defensa legal de las personas, de ejecutar deportaciones donde no se vela por el respeto del debido proceso, y más grave en esta circunstancia particular que estamos viviendo ahora, con centroamericanos, con personas venezolanas, con personas de otros continentes, es que
ese tipo de funcionamiento que viola todo el debido proceso y el acceso a la justicia, lo que provoca son devoluciones de personas que están en riesgo, cuya vida, libertad, seguridad están en riesgo. Oye, y además aquí un recordatorio, Luis Orlando, que es importante. La gente que entra al país sin tener sus papeles en regla, digamos, no son delincuentes. No. Y me parece que es una, a lo mejor, yo sé que para ustedes que son profesionales, esto es una obviedad, pero de pronto este discurso en el que me parece que cada vez nos parecemos más a Donald Trump, que tanto criticamos, pero que en México se empieza a replicar este discurso de si entran a tu casa sin permiso, etcétera, no son delincuentes y las estaciones no son o no deberían ser tratadas como cárceles. Así es. Sí, yo creo que a veces se nos olvida que son hombres y mujeres que están huyendo de situaciones de violencia, de situaciones de pobreza, una desigualdad generalizada en Centroamérica. Y tenemos que recordar que los mexicanos hemos cruzado la frontera. Hombre, si hay un país que ha expulsado gente... Y hay millones de mexicanos en Estados Unidos. Así Entonces también tenemos que preguntarnos qué tipo de trato queremos que les den a nuestros connacionales. Es exactamente el trato que estamos pidiendo para las personas que vienen huyendo por situaciones de violencia, como ya lo señalé. Y por eso es muy importante también que el gobierno mexicano cumpla con lo que anunció, que en este primer trimestre iba a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar las estaciones migratorias. ¿Qué ha pasado con eso? Estamos esperando y hacemos votos porque este gobierno cumpla con lo que se comprometió y nos parece muy relevante esta visita. Lo otro es que se ha hablado mucho de migración segura, ordenada. ¿Qué quiere decir esto? México tiene que aumentar el número de personas que atienden a los migrantes, tiene que tener la capacidad de discernir quién sí es candidato a refugio y quién tiene que ser repatriado inmediatamente. Que vale la pena recordar que quien es candidato a refugio es porque si regresa su vida corre peligro. Lo pueden matar. No claro. es una migración económica, no es para tener mejor ingreso, que es legítimo, por supuesto. Que los mexicanos lo hemos hecho sino que es históricamente. una migración, porque si no te vas y te quedas ahí, te matan o matan a alguien de tu familia. No es de lo que estamos hablando de refugiados. O mueres por la falta de garantía de derechos esenciales también, ¿no? Hay una falta de protección de ciertos estados en donde las personas simplemente no tienen posibilidades de subsistencia. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad como el VIH, si el estado no te está proveyendo del medicamento, pues entonces tienes que salir para garantizar que puedes seguir viviendo. Y eso te da el estatus. Eso podría dar el estatus de refugiado. Eso podría darte el estatus de refugiado. Ahora, esto que hemos visto ahorita, este último capítulo, digamos, de las estaciones migratorias, es quizá la etapa más reciente de lo que vimos la semana anterior con este operativo donde la Guardia Nacional termina persiguiendo, deteniendo, y además con esta cosa que yo creo que ya por tantito pudor deberían dejar de hacer, de llamar rescatan 400 migrantes. No rescatan a nadie. Aquí no hay un rescate. Cuando un rescate es una persona que está encerrada en un tráiler, que está en peligro su vida y que lo rescatan. ¿Sí? Detener a una persona con su hijo que va caminando por México, eso no es un rescate. No. Habría que empezar a llamar las cosas por su nombre. Pues algo que la estés rescatando de que el mismo sistema de persecución contra el migrante lo que genera es delincuencia, personas que quieren aprovecharse o que las extorsionan, porque las personas se tienen que hacer invisibles frente a un sistema que los está persiguiendo. Y al hacerse invisibles en ese sistema hay muchas otras personas y organismos de delincuencia organizada que se aprovechan de ello, ¿no? Eso sería el único. Es un ejemplo. Contexto. Cuando tú le pides el pasaporte para usar un camión o tus papeles para usar un camión, una persona que no trae sus papeles no puede usar el camión. Y tú la preguntas, ¿y cómo se va a mover? Y pues terminan las redes de los tratantes, ¿no? Sí, claro. Y se crecen las redes de tratantes, ¿no? O sea, que además enriquece. Aumentan las ganancias, como se vuelve más difícil. Y el acceso a la justicia también se vuelve más difícil. O sea, no hay que olvidar, por ejemplo, hechos como San Fernando. San Fernando no ocurre porque las personas ingresan de manera irregular. Ocurre por una política sistemática. Pero recuérdale, por favor, a la gente, ¿qué fue San Fernando? Para quienes no lo tengan ya presente. Pues esta fosa donde se encuentran desafortunadamente los restos de 72 migrantes, pero que era parte de un ejercicio
digamos, sistemático de desaparición y de extorsiones o secuestros a personas migrantes, ¿no? San Fernando es solo un ejemplo de los muchísimos secuestros y de los miles de personas que fueron secuestradas en el país. Lo que hacen es detienen estos grupos a los migrantes, le hablan a sus familias para pedirles rescate. Exacto. A veces lo sueltan y a veces no. Y la migración ordenada tendría que incluir suficientes abogados al servicio de los migrantes que acaban de sufrir o que han venido sufriendo graves violaciones a los derechos humanos. O sea, las organizaciones que están en terreno, con las que nosotros tenemos contacto continuamente, nos están comunicando de migrantes torturados, abuso sexual, toda la desaparición, ejecuciones arbitrarias. ¿Y dónde están los abogados del Estado que tienen que defender a los migrantes? Y en este proceso, ¿qué papel están jugando? Perdón, ahorita si quieres retomamos, pero espacios como la CNDH. La CNDH tiene, digamos, facultades para ingresar a las estaciones migratorias. Son el único organismo que puede entrar, en teoría, en cualquier momento. Pero yo creería que, por ejemplo, la intervención del Instituto Federal de la Defensoría Pública es muchísimo mejor en términos de que ellos están en posibilidad de dar asistencia legal a las personas, están en posibilidad de garantizar derechos o identificar quiénes son solicitantes de asilo. Eso no está pasando. Eso no está pasando. La Defensoría tiene un mandato para representar de forma gratuita a las personas, cualquier persona en México, ¿no? Incluidas las personas migrantes. El tema es que, por ejemplo, no puede ingresar a las estaciones migratorias. Yo soy miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y se ha estado viendo, por ejemplo, lo menciono porque dentro del Consejo se ha estado viendo que la Defensoría Pública ingrese, se llegó a un acuerdo para que pudiera ingresar a dar asistencia y representación legal, pero hasta ahorita, por desgracia, no están entrando. Esa es una parte muy importante. Me parece que más allá de que la CNDH ingrese, el que entre en instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y definitivamente el ingreso de organizaciones de la sociedad civil que también brindan defensa legal, pero hacen también monitoreo de condiciones de detención, es fundamental para garantizar que por lo menos no, pues lo ideal sería garantizar los derechos, pero por lo menos que las personas no estén expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad y violación. Sí, también hay que decir que frente al silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí sería, el Centro PRO lo dijo en este espacio, el proceso desaseado para la designación de la titular iba a generar problemas de autonomía. Lo estamos viendo, este silencio que hoy por eso en el Centro PRO varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, el Fray Matías, se reunieron para hacer un pronunciamiento en contra de esta política de contención militarizada con enfoque en seguridad nacional, cuando en realidad tendría que ser una política de atención humanitaria con enfoque en derechos humanos, ¿no? Y ante este vacío, la sociedad civil es quien ha estado dando la cara. Los compañeros que están en terreno, en ambas fronteras y en toda la ruta, están todo el tiempo visitando estas estaciones, no solo para ofrecer asistencia jurídica, sino también medicamentos, atención psicológica, también les piden libros, revistas. No es solo esta visión de van a entrar a generar problemas, no. El gobierno está rebasado, la sociedad civil necesita entrar, porque además es una obligación que ya el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado mexicano, y frente a esta omisión, la sociedad civil es quien ha estado atendiendo esta tragedia humanitaria. Pues yo creo que en este tema se juegan muchas cosas. Se juega primero la capacidad del gobierno de coordinarse, ¿no? Lo que hemos visto de Porfirio Muñoz Ledo pidiendo la salida del director del Instituto Nacional de Migración, la bancada de Morena arropando al director del Instituto Nacional de Migración. Aunque ves, Porfirio también es de Morena, y hay disidencias y hay grupos dentro que... Los señalamientos del padre Alejandro Solalinde, criticando a Alejandro Encinas, después de que el padre Solalinde ha dicho también... Voces como Alejandro Solalinde no ayudan a comprender realmente la tragedia. Que ha acusado a los migrantes también de tener una agenda política. No permiten entender a la población. Y en ese sentido, hay una encuesta de Mitofsky que dice que 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con políticas represivas contra los migrantes.
Y otra vez, ¿no? El llamado a la sociedad mexicana. Recordemos que nosotros hemos cruzado la frontera. Sí, sí, sí. Y también, y no es que estén manipulando a los migrantes, o sea, los migrantes huyen literalmente. Es necesario disminuir la impunidad y sobre todo la desigualdad que vivimos en toda la región. Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Pues es también definir qué tipo de país queremos ser. Exacto. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Y yo creo que cada vez que nos acercamos más a ser como Donald Trump y a pensar como Donald Trump, pues nos estamos alejando de, además, algo que no ocurría antes. México históricamente tiene una postura mucho más de puertas abiertas y hoy, lamentablemente, incentivado por discursos de todos lados, se está endureciendo la política y eso no es una buena señal. No, no es una buena señal. En efecto, la migración más o menos se ha mantenido estable. Por ejemplo, si lo vemos en términos de detención migratoria, en 2016 también había aproximadamente 186,000 personas detenidas por migración. Hay un estimado de 400,000 personas que transitan de manera irregular año con año. O sea, no estamos ante un fenómeno nuevo, no estamos ante un fenómeno desbordado. Lo que se desborda es la visibilidad y para qué fines políticos se utiliza en México y en Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la respuesta social, tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que la discusión de fondo, y por lo menos lo que nosotros le apostamos también, es a la respuesta de la sociedad mexicana. O sea, no es digno el trato que se está dando a las personas. Y nosotros no comprendemos lo que significa el respeto de los derechos humanos, sin importar si eres centroamericano, si eres norteamericano. Claro. Entonces eso nos está dibujando un mayor problema como sociedad. De acuerdo con ustedes. Pues Selva, muchas gracias. Luis Orlando, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Y gracias a ustedes por acompañarnos. A nombre de Leo Zuckerman, le agradezco su compañía. Le invito a que continúe aquí, por supuesto, con la programación de Foro TV. Y yo le espero este domingo en punto de las 11 en la agenda pública. Y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.